Segundo parte comentario de la fábula El labrador y las grullas. Moraleja: cuando las palabras no dan a entender, la acción sí lo hará. También se puede aplicar a la siguiente fábula: El murciélago y el jilguero. Moraleja: la prudencia es para vivirla antes de caer en el error, no para después de la desgracia. Periódico Digital Sevilla. La juez Núñez impide a la Guardia Civil investigar 2 despachos del SAE. La OCO no podrá analizar, tras esta medida de la juez Núñez, expedientes que podrían estar vinculados con el fraude multimillonario de la formación Daniel Bellaco. 7 de febrero de 2017. La juez Núñez Bolaños ha decretado quitar el precinto a 2 despachos de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, SAE, tras archivar la pieza política del caso Formación ejecutando así los deseos de la Junta. Según el Partido Popular, que está personado en la causa como acusación popular, con esta orden se permite a la Junta tener acceso a cientos de expedientes sin que hayan poder sido analizados. Los abogados del PP presentaron el 30 de enero un recurso de reforma tildando de incongruente el sobreseimiento precipitado de la causa sin practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y sin haberse dado traslado a las partes de la documentación incautada, ni haber permitido a la UCO, Guardia Civil, la investigación de la misma. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa, UCO, precintó el 19 de agosto de 2014 los 2 despachos del SAE tras la autorización de la magistrada Mercedes Alaya. La UCO quería evitar que alguien manipulara los expedientes originales que se encontraban en los despachos para poder analizarlos y revisar si hubo más cursos irregularmente subvencionados. Cuando llegó la juez Núñez a la instrucción del caso, todo cambió y cerró la causa el pasado 11 de octubre, ya que solo encontró irregularidades administrativas o, en su caso, de menoscabo de fondos públicos en 24 excargos del SAE que habían sido investigados por la OCO por estar supuestamente relacionados con el multimillonario fraude de la formación en Andalucía. Abriendo los despachos, permite que la Junta acceda a los originales de los expedientes con el beneplácito de la Fiscalía. El PP andaluz presenta recursos porque, a pesar de que el propio Ministerio Fiscal señala que los despachos precintados y los expedientes no han sido investigados en la presente causa, su señoría acuerda el desprecinto y traslado de los expedientes, en un claro ataque al derecho a la tutela judicial efectiva y transgrediendo el derecho a un proceso con todas las garantías, y afirman que Núñez Bolaños está en curso en causa de abstención. Los letrados del PP piden que se rectifique y se permita la inmediata entrega a la OCO y a las partes de los expedientes que se pretenden devolver para su análisis y, consecuentemente, la reapertura de las presentes diligencias previas. ¿Por qué no ha dejado de investigar toda esa documentación de los despachos que aparecen en la noticia anterior? ¿No será que aparte de Chávez y Griñán, supiera lo del presunto fraude en cursos de formación para desempleados, que fuese consciente Susana Díaz, y que por eso está de presidenta para que no hable? No le importa el número de parados, 1.200.000. Esta es la tasa de desempleo más alta de las regiones de España y Europa. Además de que la jueza está obstruyendo una investigación impidiendo a la Guardia Civil investigar 2 despachos del SAE, eso no es un presunto delito de obstrucción a la justicia. Encima, por parte del juez, a cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara con el ceño ligeramente fruncido. ¿Quiere ser usted corresponsable presuntamente de la destrucción y ocultación de pruebas? Señora jueza, ¿cuántos parados, desempleados, desahucios, sin poder recibir formación, pobres más necesita usted para dejar que se entre la Guardia Civil a esos despachos para recoger la documentación para ser analizada? Porque podría cambiar el resultado del dictamen de la siguiente noticia. Periódico El Mundo. La propuesta de dictamen señala a Chávez y Griñán como responsables políticos del fraude de la formación. Se trata del documento inicial, elaborado por el presidente de la Comisión de Investigación, que tendrá que ser sometido ahora a la votación de los grupos de la Cámara. El PSOE quiere que el fraude de los cursos se vuelva contra el testigo protegido. Los 600 millones que salpican a Susana Díaz. Chema Rodríguez, Sevilla, 6 de febrero de 2017. Párrafos de la noticia. Manuel Chávez y José Antonio Griñán, esos son los responsables políticos del presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Según la propuesta de dictamen de la comisión que ha investigado las irregularidades en el Parlamento andaluz, las conclusiones de la comisión, que son provisionales y deben ser ratificadas por sus miembros, apuntan únicamente a los 2 expresidentes del gobierno andaluz, y libran de toda culpa a Susana Díaz, que saldría indemne de uno de los mayores escándalos de corrupción en Andalucía en los últimos años, junto a los Orio y Mercaría. Periódico El Mundo.
sin acuerdo tras el acta de conciliación entre Spiriman y el ex viceconsejero de Salud. Los denunciantes deberán decidir si continúan con la querella por injurias y calumnias contra el médico que ha liderado las movilizaciones contra la reordenación hospitalaria de Granada. Las Mareas se cobra la cabeza de dos altos cargos de Susana Díaz Ramón Ramos. Granada, 1 de febrero de 2017. Periódico El Mundo abre un expediente al policía que paseó a hombros a Spiriman. El agente municipal se ve obligado a dar explicaciones a la alcaldesa tras el gesto, estando de servicio, que tuvo con Jesús Candel, el médico que ha puesto en jaque al gobierno de Susana Díaz. Jesús Candel se enfrenta a una querella del ex viceconsejero de Salud Ramón Ramos. Granada, 2 de febrero de 2017. Primero, viva la libertad de expresión y opinión que existe en Andalucía. Este policía es tan usuario y su familia de seguridad social, sanidad pública como cualquiera de nosotros, y si no se hace bien tienen derecho a protestar. Vaya a ser el cortijo del PSOE se le vaya a rebelar contra ellos mismos, por su pésima gestión. Según este presunto fraude de los cursos de formación, por la noticia del dictamen, ha producido que no tengamos ni formación para pardos, desempleados, ni recibimos muchos millones de euros que recibíamos de Fondo Europeo y del Gobierno de España, suspendidos, que además produce lo siguiente. Periódico El Español. Bruselas pide a Rajoy que prepare otro ajuste de 2.000 millones. Cree que el gobierno volverá a incumplir el déficit en 2017 y ve demasiado optimista sus previsiones de crecimiento. Juan San Hermelán de Estrasburgo, 17 de enero de 2017. Todo lo dicho en las noticias anteriores provoca recortes en Andalucía en sanidad, menos médicos, no construcción en Málaga de un nuevo hospital, siendo necesario en la capital, ya que no se construye ninguno desde la época de Franco. Ley de memoria histórica, pero sí ampliar conserjerías y asesores con la consiguiente subida de impuestos, no quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, herencias. Resultado de esto, periódico ABC Sevilla Tributos. Periódico ABC. Las renuncias de herencias baten récord en Andalucía. 17 de febrero de 2016. Entre enero y septiembre de 2015, los notarios registraron un 236% más que en el mismo periodo de 2010 en la comunidad con el impuesto más alto. 1702-2016 / Antonio Revega. Heredar se ha convertido en un regalo envenenado con la crisis. Desde enero-septiembre de 2015, hubo 4.993 renuncias a recibir bienes de un familiar fallecido en Andalucía. Webintereconomia.com. La misma herencia paga 167.829 euros en Andalucía y solo 1.673 en Madrid. 7 de febrero de 2017. Así como un hospital súper necesario en Mijas. Educación. Peores resultados en el informe PISA y otros semejantes. Servicios sociales, seguridad, desempleo, 1.200.000, desahucios, pobreza. Se me olvidaba. Quiere optar Susana Díaz a la secretaria general PSOE, después de esa genial gestión de Andalucía y de su desempleo más elevado de las regiones de España y Europa, siendo el partido que lleva entre sus siglas la O de obrero. Se ve que le tendremos que decir a Tintín y Milú que busquen la O. Por esa gran gestión le vamos a regalar no sé qué tarea general de un partido que se puede presentar a unas elecciones generales para presidir España y ser la presidenta. ¿Qué pasaría con la gestión del paro, desempleo, a nivel nacional? Espero que por bien de España no salga de secretario general Pedro Sánchez para que no bloquee España. Me resisto a creer que el PSOE no tiene personas en su partido con las siguientes características. Con título universitario pero que dentro de su carrera profesional haya tenido bajo su responsabilidad la gestión de personas y materiales. Por ejemplo, un encargado de una tienda puede tener una carrera además de gestionar a las personas bajo su cargo más mercancías, sea ropa, calzado, comida, electrodomésticos, que haya cotizado fuera de la política al menos entre 20 y 25 años. Pero antes que pase pruebas psicológicas que averigüen si se puede ser centro izquierda o extremista de izquierdas, a España no le conviene. Sepan inglés y francés correctamente hablado y escrito. Miren entre sus militantes que seguro que hay. Debería aplicarse a todos los partidos. Opino que con las subvenciones les pagamos. Creo que al igual que para acceder a un puesto como político en el Parlamento Europeo se hacen pruebas, para acceder a los parlamentos autonómicos, Congreso de los Diputados, Senado, Diputaciones provinciales, concejal o concejala de cualquier ayuntamiento e incluso para los puestos de los sindicatos también. Así el efecto de los distintos sistemas educativos que han puesto en funcionamiento, los resultados que han dado y quizás así se den cuenta que se tienen que poner de acuerdo en un sistema común educativo duradero para que se dieran cuenta que en todas las comunidades autónomas se tiene que enseñar lo mismo. En dichas pruebas se les preguntará ejemplo, ríos y afluentes, relieve de España, límites de España,
Tipos de economías de los distintos pueblos de España y ciudades. Importancia que tiene en España el campo y su producción y la pesca. Sistemas de cálculo de economía domésticas y de empresas pequeñas y medianas que cuántos impuestos paguen los autónomos. Tipo de ayudas tienen los autónomos y si de verdad funcionan. Bailes regionales de cada capital de provincia de España. Aparte de las sevillanas. Historia España con los hechos que se dieron durante el tiempo de la historia, por ejemplo siglo. Sencillamente para que esos sucesos ocurridos durante la historia por dentro no se vuelva a repetir en la actualidad, aunque se suele decir que el hombre es el único animal que suele tropezar dos veces con la misma piedra. Este examen está en ladores independientes que no sean ningún partido o sindicato. ¿Qué medidas reales pondrían para que la mujer pueda conciliar de verdad la vida familiar y laboral? ¿Qué medidas les propondría a los empresarios para facilitar la conciliación familiar y laboral de la mujer? ¿Qué medidas pondría de obligado cumplimiento para la empresa para que cuando una mujer se queda embarazada no la despidan? Dado que es la única que puede hacer que la población crezca y facilitar así que en el futuro estén aseguradas las pensiones. Pues con el nacimiento de niños y niñas lo que se hace es precisamente asegurar la pensión de que está ahora trabajando. Periódico ABC. Polémica en Italia. A una embarazada de 9 meses le hacen un contrato fijo. El empresario afirma, la maternidad no puede ser una condena. Líderes sindicales y políticos aplauden, porque un caso que debería ser normal. Constituye toda una excepción en Italia. 9 de febrero de 2017 si se obligara a las empresas que contratan a las mujeres embarazadas sabiendo que cuando el médico le dé la baja porque necesite no le despedirá o si se quedan no las despiden, dándole bonificaciones al empresario o empresaria esto cambiaría. Periódico El Confidencial. España acumula 6.000 asesores en autonomías, diputaciones y ayuntamientos. Algunos consistorios disponen de más ayudantes que concejales. El Ejecutivo los prohibirá en los municipios de menos de 5.000 habitantes. 25 de enero de 2015. Las autonomías, diputaciones y ayuntamientos cuentan con unos 6.000 asesores para desarrollar su labor. Ahora, el gobierno se ha propuesto prohibirlos en los municipios más pequeños. A esta cifra hay que sumar los 400 colaboradores que asisten al gobierno central, tanto en el Palacio de la Moncloa como en los ministerios. Mientras la pirámide de la población se invierte, lo implica que haya más muertes que nacimientos, por envejecimiento de la población, así que tienen que subir los impuestos. Por eso la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, pide a España subir los impuestos, pero no pone medidas en el Parlamento Europeo como mitad parlamentarios de representantes de 750 parlamentarios, la mitad sería 350. Parlamento de Andalucía que tiene 109, la mitad sería 55 parlamentarios aplicado a todas las autonomías según cada cual tenga la cantidad de parlamentarios. Congreso de los Diputados 350, la mitad sería 175 parlamentarios. Senado 266, la mitad sería 133 parlamentarios. Diputaciones provinciales, mitad de parlamentarios según tenga cada una, siempre y cuando se respeten la representatividad de todos los partidos elegidos. En lugar de 6.000 asesores 2.000. En lugar de 400 colaboradores 100. Con esto sería la proporcionalidad necesaria y no tendrían que subir impuestos sino incluso bajarlos. Mitad de gastos, lo que significa que cuando haya elecciones si son generales, autonómicas y municipales, mires de cuántos ciudadanos hay en total y con realidad en el Estado, las autonomías y los pueblos, elecciones locales, y en base a eso decido hacer el número de parlamentarios que va a haber en el Parlamento, Congreso, Senado, autonomía y en los ayuntamientos concejales correspondientes según la cantidad de partidos que haya, proporcionalidad, al igual que en Parlamento Europeo, debido a la que la pirámide de la población se ha invertido por el envejecimiento de la población, por lo que hay más muertes que nacimientos. A la hora de hacer la lista electoral es miren cuántas personas hay vivas, calcular cuántas personas pueden ir en la lista teniendo en cuenta el resto de partidos que concurran a dicho proceso. Periódico Mediterráneo Digital. El gobierno, España necesita 10 millones de inmigrantes para poder pagar las pensiones. 9 de febrero de 2017. Aquí hay que hacer un apunte importante, que tiene que ver tanto con la tasa de ocupación como con la capacidad de atracción de inmigrantes para mantener el equilibrio demográfico, y también con el crecimiento económico y la productividad. Cuando Escrivá hablaba de la capacidad de mejora de la economía española pedía no resignarse a un escenario de estancamiento. En sus palabras estaba implícita la necesidad de impulsar el crecimiento a través de las reformas que nuestro país necesita para volver a ser competitivo. Pasar de un 60 a un 80% de tasa de empleo a atraer a 10 millones de inmigrantes no se hace por arte de magia, sino ofreciendo las condiciones para que el país crezca a su máximo potencial. Si quiere ser Alemania,
Holanda o Suecia, lo primero será preguntarse qué han hecho estos países para tener esa industria, esas empresas competitivas o esa mano de obra tan productiva. En este sentido, habría que preguntarse si las reformas que los diputados presentes en la comisión tienen en la cabeza son las mismas que las que tiene Escrivá, y si las reformas de todo que aprobará el Congreso en los próximos años ayudarán a que ese escenario optimista se convierta en una realidad. Por último, otra cuestión sobre la que ningún diputado ha querido incidir. Como vemos en el gráfico sobre el gasto en pensiones, este se contiene en parte por los efectos del mercado de trabajo, pero también por los de las medidas institucionales, parte rayada, es decir, lo aprobado en 2011 y 2013 servirá para ahorrar en términos de gasto público y hará el sistema más sostenible. Pero es que todos los partidos presentes en la sala han dicho de una forma u otra que quieren acabar con esas dos reformas. Al PP no le gusta la del PSOE, al PSOE la del PP. A Podemos ninguna y de Ciudadanos todavía se espera una toma de postura real en este tema. Así no salen las cuentas. Esas cifras que tanto han gustado a los miembros de la comisión están sostenidas por dos reformas que van limitando poco a poco el crecimiento de las pensiones de los futuros pensionistas. Añado yo, si nos dieran trabajo primero a todos los españoles y después, si se necesita equilibrar la demografía y se quieren acoger refugiados que sean cristianos, y que los musulmanes no acojan los países musulmanes, evitar una posible guerra entre religiones que ya la hubo hace entre 6 y 8 siglos, y así aprenderemos en el futuro que aquellos inmigrantes que no hayan trabajado ni cotizado no les daremos nosotros pensión ninguna ni ayuda social, que lo solicita su o en su país. Que se hagan políticas reales para que la mujer pueda atender a su familia junto al hombre, si es una pareja heterosexual y son parejas homosexuales que también lo puedan hacer, que funcionen de verdad las leyes de conciliación laboral y familiar en todo tipo de empresas y que se forme a los jefes hombres para que vayan poniendo medidas para facilitar esto. Por ejemplo, periódico ABC, polémica en Italia, a una embarazada de 9 meses le hacen un contrato fijo. El empresario afirma, la maternidad no puede ser una condena. Líderes sindicales y políticos aplauden, porque un caso que debería ser normal constituye toda una excepción en Italia. 9 de febrero de 2017. Párrafos de la noticia. Es un caso insólito de contratación laboral de una embarazada en Italia, un país en el que se mantiene una larga tradición machista con una consideración inferior para la mujer en el trabajo. Martina Camuffo, de 36 años, ha sido contratada por una empresa de diseño y desarrollo de web, de Creative Way, con sedes en Padua y Mestre, Venecia, cuando le faltaban 10 días para dar a luz y ser madre por segunda vez. Los propietarios de Creative Way buscaban una persona que se encargara de la parte comercial. Me contactó el empresario Samuel Schiavon y yo le dije de inmediato que estaba embarazada y que habría dado a luz en breve. Su propuesta era muy interesante y yo estaba muy feliz por el hecho de que me hubieran contactado, pero imaginé que la oportunidad se habría esfumado por estar embarazada. Después nos encontramos, intercambiamos alguna idea y al final me dijo que su intención era ofrecerme un contrato fijo. Yo casi no daba crédito, ha declarado Martina Camuffo, cuya historia se ha convertido en un caso nacional, del que se habla en todos los medios informativos. Stefano Serena, otro socio de la empresa, explicó así la decisión de contratarla. A nosotros nos interesaba su competencia y capacidad, prescindiendo de su situación personal. Ella trabajó en una empresa importante en el departamento comercial y sabíamos cómo trabaja. Le deseamos lo mejor para su vida personal, le hemos hecho el contrato y le esperamos cuando le sea posible. Todavía no me lo creo. Sentada frente a la mesa para firmar el contrato, Martina Camuffo apoya levemente la mano sobre el vientre y confiesa, todavía no me lo creo, pero, sí, ha firmado su incorporación a The Creative Way, pero de inmediato se irá por un periodo de 5 meses de maternidad. El titular de la empresa, Samuel Schiavon, se sorprende del clamor suscitado por la noticia y confiesa, me recuerdo lo que hicieron con mi mujer, la echaron cuando estaba embarazada. Yo he elegido invertir sobre Martina, porque es brava y la maternidad no puede ser una condena, es una cosa normal, declaró Schiavon. La noticia es extraordinariamente positiva, es necesario que se convierta no en una excepción, sino en una actitud normal, subrayó Susana Camuso, secretaria general del sindicato mayoritario, CGIL, añadiendo, este contrato se convierte en noticia porque es lo opuesto de la cosa común y del prejuicio que circula en este país, un prejuicio que todavía es muy fuerte sobre las mujeres, sobre el trabajo de la mujer y sobre la relación con la procreación, indicó Susana Camuso. Gracias por ir contracorriente. Esta noticia hace que con ese nacimiento en el futuro se asegure al menos la pensión de una persona jubilada y quizá el mantenimiento o contratación de una maestra o profesora o médico o policía, entre otras cosas, buena medida. Habrá que aprender. Otro tema.
Periódico El Economista. Los expertos proponen 12 días de indemnización para los trabajadores interinos. Europa Press, 7 de febrero de 2017. El grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Empleo, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y las patronales CEO y CEPIME para analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, que insta a España a equiparar la indemnización de los trabajadores interinos con la de los indefinidos, ha concluido por ahora sus trabajos y lo ha hecho con coincidencias en algunas cuestiones y dejando en el aire otras, a la espera de que se resuelvan las incógnitas a las que, en su opinión, ha dado lugar el fallo, según fuentes cercanas a esta comisión de expertos consultadas por Europa Press. Sus integrantes coinciden en la necesidad de realizar una revisión profunda del contrato de interinidad para mejorar su regulación y en que tenga una indemnización por finalización de contrato de al menos 12 días por año, la misma que la de los trabajadores temporales. El análisis de los expertos solo se ha centrado en las posibles implicaciones del fallo europeo para los interinos, no para todos los temporales. Dicha revisión del contrato de interinidad, sostienen, debería contemplar el establecimiento de límites temporales estrictos para su utilización, una mejora de los mecanismos de lucha contra el fraude en este tipo de contratos, y la inclusión de los interinos en la indemnización por extinción del contrato de trabajo prevista en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para los contratos temporales. La legislación actual no contempla ninguna indemnización para los interinos al acabar su contrato, pero sí para los trabajadores temporales, 12 días por año. Ahora bien, cuando le entran en juego las causas, la cosa cambia, pues si el interino es despedido por causas objetivas tiene derecho a una indemnización de 20 días por año y si el despido es improcedente, de 33 días por año de servicio. Las alternativas de los expertos. Los expertos señalan que las alternativas que se han estado barajando para indemnizar a los interinos por la finalización de su contrato, 20 y 12 días por año de servicio, tienen su reflejo en las posiciones de sus distintos miembros. De las conclusiones de su informe lo que se extrae es que los interinos tienen que ser indemnizados cuando finaliza su contrato, en principio con 12 días por año de servicio, pero está por ver si los nuevos pronunciamientos judiciales que se esperan sobre este tema acaban determinando que la indemnización que se da en España a los temporales, 12 días, debe equipararse a la que reciben los indefinidos por causas objetivas, 20 días. En ese caso, la de los interinos también debería equipararse en la nueva cuantía y ser de 20 días. La mayor parte del grupo de expertos deja abierta la formulación de su propuesta definitiva para más adelante, hasta que se vuelvan a pronunciar el Tribunal Supremo y el TJUE sobre esta materia, ya que entienden que la sentencia del 14 de septiembre emitida por el TJUE contiene ambigüedades, no refleja correctamente la realidad del ordenamiento jurídico español y no ha dado una respuesta suficientemente precisa y segura al tema debatido. Actuar de otro modo, anticipando una propuesta, incluso basada en el diálogo social cuando la cuestión está aún sub judice, correría el riesgo de provocar decisiones normativas que más tarde podrían entrar en contradicción con lo decidido en las citadas instancias jurisdiccionales, aseguran las fuentes consultadas. Reforma del Estatuto de los Trabajadores. Otra parte del grupo de expertos considera que podría tomarse en consideración, en el marco del diálogo social y de la negociación colectiva, una reforma del Estatuto de los Trabajadores para acabar con la inseguridad jurídica y establecer una indemnización, por fin del contrato de interinidad, que podría ser de 20 días por año. Esta tesis coincide con el planteamiento que realizaron los sindicatos tras conocerse la sentencia. Dicho fallo resuelve el caso de una ciudadana española, Ana de Diego Porras, contratada por el Ministerio de Defensa en 2003 y que perdió su puesto de trabajo 9 años más tarde, después de que la persona a la que sustituía, una liberada sindical, se viera obligada a volver a su empleo. La trabajadora alegó que sus contratos de interinidad se realizaron en fraude de ley y que su relación laboral debía convertirse en indefinida y, por lo tanto, con derecho a indemnización. El Tribunal Europeo dictaminó que no se podía discriminar a los trabajadores temporales respecto a los indefinidos en las indemnizaciones por fin de contrato y que la trabajadora, al realizar las mismas tareas que la sustituida, debía tener derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. Para analizar el alcance de esta sentencia y su encaje en el ordenamiento jurídico español, Gobierno, sindicatos y empresarios decidieron nombrar un grupo de expertos, integrado por los profesores José María Miranda Bot y Joaquín Pérez Rey, a propuesta de UGT y Comisiones Obreras, Jordi García Viña y Teresa Díaz de Terán, a propuesta de CEO y CEPIME, Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, a propuesta del Gobierno, y Alfredo Montoya Melgar, que ha actuado como coordinador de esta comisión a petición de empleo. Documento de consenso. A pesar de que las posiciones de partida eran muy distintas,
Las fuentes consultadas han puesto en valor el trabajo realizado por Montoya para lograr un documento de consenso, que recoge tanto la visión sindical como la empresarial. Los expertos coinciden plenamente en la necesidad de mantener la contratación laboral de duración determinada y en rechazar el contrato único. También en que la contratación temporal debe limitarse a sus justas proporciones y en que deben evitarse y, en su caso, sancionarse los abusos cometidos en su utilización. Coinciden asimismo en que, para evitar un uso excesivo del contrato de interinidad y su utilización anormalmente larga por parte de la Administración, sería conveniente, aunque el TJUE no lo considere imprescindible, valorar la aplicación al contrato de interinidad de los límites al encadenamiento sucesivo de contratos, estableciendo un plazo máximo de duración para esta modalidad contractual y previéndose en tal caso una nueva causa de despido objetivo vinculada a la extinción de la situación de reserva de puesto de trabajo y implicaría la modificación de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el 15.1c, en el que debería establecerse que se podrán celebrar contratos de duración determinada para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución, y que tengan una duración limitada, cuya concreción los expertos dejan en manos del diálogo social. Transcurrido ese plazo a fijar por los agentes sociales y el gobierno, el contrato permanecerá y la reincorporación del trabajador sustituido operará como causa específica de despido objetivo. Esta noticia está muy bien, pero nos han planteado que cuando se convocó una oposición sea de verdad libre. Lo que quiero decir es que los interinos tengan una posición para ellos, restringida, y los que optan esa posición por primera vez o se han presentado pero no han sacado plaza vayan por la plaza de oposición libre. No se han planteado tampoco hacer una lista aparte de personas con discapacidad que se presenten a la oposición por primera vez, oposición libre, y otra lista con opositores con discapacidad que se presenten por la posición restringidas, para ir con igualdad real a la oposición, que el proceso sea en diferentes fechas, además de una lista con personas con discapacidad interinos para sustituir que nos dé más posibilidad de trabajar. Es que a los sindicatos no les interesa eso, pues así en gran parte no pueden manejar quién entra a la función pública en cualquier ministerio presuntamente. Vaya a ser que entre a trabajar una persona que no esté de acuerdo con lo que se está haciendo y proteste, y cuando protesta alguien del cortijo, lo que no puede ser es que una persona se tire toda la vida de interino y nunca muchísimo caso consigo la plaza de funcionario de carrera y se tenga que jubilar como interina. En la noticia hay un párrafo de la notica: dicha revisión del contrato de interinidad, sostienen, debería contemplar el establecimiento de límites temporales estrictos para su utilización, una mejora de los mecanismos de lucha contra el fraude en este tipo de contratos, y la inclusión de los interinos en la indemnización por extinción del contrato de trabajo prevista en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para los contratos temporales. Los sindicatos no se quejan tanto de la temporalidad de los contratos, pues que hagan solo durante unos cuantos años oposiciones para los interinos que sean restringidas, que una vez estén colocados todos los interinos, vuelvan a abrir los procesos de oposición. Esto se puede hacer modificando el Estatuto de los Trabajadores. web.pressreader.com. UGT reclama sanciones elevadas para acabar con la temporalidad. Periódico Estrella Digital. Los sindicatos alertan del excesivo nivel de temporalidad y la precariedad del gobierno. Ve en los datos de octubre un paso más en la mejoría del mercado de trabajo, pese al aumento del paro en 44.685 personas. Comisiones Obreras y UGT, sin embargo, vislumbran un panorama bastante negro y urgen a estar vigilantes en la contratación temporal. 4 de noviembre de 2011. Párrafos de la noticia. Los sindicatos, en cambio, han rebajado la euforia del gobierno y han valorado negativamente los datos del paro. Comisiones Obreras y UGT ven con preocupación el excesivo nivel de temporalidad y han destacado que el desempleo se sigue cebando con los mismos ciudadanos. Existen tanto interinos porque los funcionarios de carrera, la gran mayoría, están liberados por los sindicatos. Si no hubiesen tanto liberados habría tantos interinos que están toda la vida interinos. En la noticia hay un párrafo de la notica: dicha revisión del contrato de interinidad, sostienen, debería contemplar el establecimiento de límites temporales estrictos para su utilización, una mejora de los mecanismos de lucha contra el fraude en este tipo de contratos, y la inclusión de los interinos en la indemnización por extinción del contrato de trabajo prevista en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para los contratos temporales. A lo mejor ahí es donde tendrían que hacer recortes. La alta temporalidad en el caso de los funcionarios pueden hacer, por lo que he dicho anteriormente, sería una reclamación tonta por parte de los sindicatos, se está propiciado por ellos. Creo que este supuesto se puede aplicar también a muchas empresas, quizá también la precariedad laboral, empezando por los bajos sueldos. Todo ello presuntamente, respecto a la inversión de la pirámide de población por envejecimiento. Periódico Expansión.
Radiografía de Muface. El mutualismo de los funcionarios resiste, pero envejece. 12 de febrero de 2017 por Marga Castillo, César Galera. Gráficos. El mutualismo administrativo ya ha madurado, pero una vez pasado lo peor, afronta nuevas dificultades. El mutualismo administrativo ha conseguido pasar sus peores momentos, pero ahora se enfrenta al mismo problema que afecta al sistema de pensiones: el envejecimiento de los funcionarios titulares y beneficiarios y la escasez de oferta pública de empleo. Ante la falta de acuerdo parlamentario para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017, la Mutualidad de Funcionarios del Estado Muface también prorrogará las cuentas de 2016 en 1.672 millones de euros. Según informó a los sindicatos la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, durante la reunión del Consejo General de Muface, presidida por el nuevo director general de la entidad, Antonio Sánchez Díaz, el pasado 23 de enero. Este hecho no afectará la asistencia, ya que los conciertos sanitarios actuales están vigentes durante este año y el gasto dedicado a asistencia sanitaria presupuestada ha aumentado en 65 millones de euros, un 6,7% desde 2010 hasta 2016, lo que ha permitido afrontar el concierto de 2016 y 2017 con garantías de estabilidad. No obstante, para CESIF la congelación de las cuentas supone, en la práctica, mantener de los recortes en ayudas sociales de la mutualidad al colectivo de funcionarios y los problemas de financiación de esta entidad. Como consecuencia de las políticas de ajuste, la reducción de los mutualistas por las restricciones en la oferta de empleo público y el hiperlink http://www.expansión.com/111/1.2/función-publica/1.415793796.html. Agotamiento del remanente. CESIF reclama recuperar las cifras de 2010, lo que supone dotar al modelo de 72 millones de euros extra, y para comisiones obreras, pese a la voluntad política para que persista el mutualismo. La mutualidad no tendrá futuro si no hay nuevas ofertas públicas de empleo, que se está produciendo un envejecimiento de los mutualistas y beneficiarios que harán inviable el modelo Muface, y para sostenerlo es indispensable el rejuvenecimiento de las plantillas. Añado yo a la noticia: si no se hubiese permitido tantos y tantos liberados sindicales, se hubiesen puesto medidas reales en todas las empresas, sean públicas o privadas, para evitar que cuando la mujer se quedara embarazada la despidieran, obligando al empresario a realizarle un contrato fijo, bonificando al empresario, y si hubiese sido una empresa pequeña o mediana, que la Seguridad Social se hubiese hecho cargo de pagar el sueldo y los seguros sociales para facilitar al empresario, mientras la mujer estaba de baja, el poder contratar a un sustituto, para que la pirámide de población no se hubiera invertido, como ahora mismo, ya que existen más personas que se están jubilando porque les toca que personas para trabajar. Contar claro otra razón más, que ha sido la gran crisis que hemos tenido, que ha provocado que muchos españoles se marchen a trabajar a otros países y que ahora no quieran volver. El machismo y el egoísmo del hombre ha provocado esto, el pensar que la mujer era independiente económicamente, y que además el hombre cuando llegara a casa no se va a encontrar las cosas hechas, y va a tener que ayudar. Miren dónde nos ha llevado. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española existió un baby boom, donde era normal que en una familia hubiera más de 3 niños, con eso se conseguía ir poblando y superpoblando España. Europa, ahora que ese baby boom ya ha pasado, pues esas generaciones hemos crecido, y unos porque llegan mayores y otros porque se han ido haciendo mayores, hemos contribuido a lo que estamos ahora viviendo. Encima de este problema, aquellos que nos presentamos en oposiciones con discapacidad ya nos sueles poner muchas pegas para que accedamos a un puesto de trabajo, facilitando así el sostenimiento de la mutua de los funcionarios. ¿Por qué nos olvidamos que los sueldos de los funcionarios, personal laboral, lo pagamos los españoles con nuestros impuestos? Y tanto si existe mucho paro como si la pirámide de población se ha invertido, se pone en riesgo las pensiones contributivas y no contributivas y los sueldos de todas las personas que trabajan y han trabajado en la administración, por también el uso abusivo, para crear fundaciones y asociaciones para colocar carguetes, amiguetes y familiares, y a veces irregular, cásores y curso de formación para desempleados, entre otros de semejante índole de cualquier partido y sindicato, de las subvenciones, las que también salen de nuestros impuestos, sin contar, claro, el abuso de todos los partidos y sindicatos de nombrar de cargos y de carguetes, amiguetes y familiares que tenemos en las administraciones. Sigue la noticia. Recién finalizado el plazo ordinario para que los funcionarios renueven o cambien sus condiciones como mutualistas. Esta es la radiografía de este sistema de asistencia sanitaria que apenas ha cambiado en sus más de 40 años de existencia.
Posiciones diferentes. Los defensores del mutualismo, los sindicatos de función pública entre ellos, defienden que el mutualismo es un derecho adquirido por los funcionarios y lo consideran un modelo de colaboración público-privada sostenible. Aunque el mutualismo se ve de una manera y el concierto de servicios se ve de otra muy distinta, aplicando de esta forma una doble forma de entender la situación, apunta CESIF, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, FADSP, critica desde hace tiempo el modelo por obsoleto, porque genera sobrecostes a las arcas públicas a costa de favorecer a las aseguradoras y a los afiliados y sus sindicatos, y es una cancha para el fraude al desviar pacientes en muchos tratamientos, además de denunciar el doble rasero de sus defensores, que defienden lo público en voz alta pero quieren mantener sus privilegios respecto a los usuarios del INSS. Gestión económica y financiera de los 1.672 millones de euros presupuestados para 2016, el año pasado se ejecutaron 1.634 millones, el 98% del total y 29 más con respecto a 2015. El año pasado subieron tanto los gastos de personal como las prestaciones sociales, incapacidades temporales y minusvalías, mientras que bajaron los gastos corrientes y financieros. En lo relativo a los gastos por asistencia sanitaria, aumentaron tanto los gastos de funcionamiento como los generados por los conciertos con la seguridad social y las entidades privadas, ya que subió la prima. También subieron los gastos de farmacia, prótesis y otras prestaciones y bajaron los gastos por inversiones, para lo que se realizaron 5 aumentos presupuestarios, informa UGT. La última reunión no ha habido acuerdo para la cobertura de la asistencia sanitaria de mutualistas en municipios por debajo de 20.000 habitantes, Aragón, Canarias, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia, ni para la encomienda de gestión con las autonomías para el asesoramiento del informe técnico sanitario de los servicios provinciales de MUFACE para la atención primaria, a la que se añade Madrid. Financiación. La crisis económica ha tenido gran repercusión en la mutualidad, menos recursos y recortes en asistencia social, apunta CESIF, que apunta que el principal problema proviene del déficit de financiación. Desde 2009 hasta 2013 se fue reduciendo las aportaciones de Hacienda porque hacían uso del remanente de tesorería hasta que este se acabó en 2013. Más de 1.000 millones que había en el remanente se han utilizado un tanto a la ligera estos años para que la mutualidad no quebrara, asegura, aunque Hacienda lo ha negado. La máxima financiación pública corresponde a 2010 con 1.325 millones y la mínima, en 2013 con 1.125 millones. A partir de este año se incrementan las aportaciones de Hacienda al no poder hacer uso del remanente de tesorería, pero de forma tímida ya que en el cómputo global, aportación más remanente, todavía estamos 72 millones de euros por debajo de la cifra de 2010, causa principal por la que todavía se mantienen los recortes comentados, asegura CESIF. Menos cuotas y mayores primas. El mutualismo administrativo atiende algo más de 2 millones de mutualistas. Apenas ha cambiado desde que se creó en 1975. Dentro del mutualismo, MUFACE es la más grande, tras Mujejo y ISBAS, respectivos equivalentes para los jueces y fuerzas armadas, tanto por afiliados como por presupuesto. La mutualidad consta de un colectivo de 1.483.557 personas, de los que 961.027 son titulares y 522.530 son beneficiarios. De ellos, 1.185.034 han optado por la asistencia sanitaria a través del concierto nacional con las 4 entidades médicas ASISA, Segurcaixa Deslas, DKV y MQ de Cantabria. El resto, 290.973, optaron por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, y 7.550 están en el exterior. Las cuotas de los afiliados han bajado por la reducción de los mutualistas. En 2010 se recaudaron 363 millones de euros en cotizaciones sociales, mientras que 5 años después solo se recogieron 294 millones. Como resultado, desde hace 3 años se han producido recortes en prestaciones sociales. El 80% de los funcionarios sigue optando año tras año por el modelo de asistencia sanitaria de las entidades médicas. La distribución del colectivo entre aseguradoras e INSS se ha mantenido bastante estable, con cierta tendencia al aumento de los incluidos en el régimen general de la seguridad social, situándose a final de 2016 en torno al 20%. No obstante, el número de titulares ha ido claramente a la baja desde que se congelaron las ofertas de empleo público. En el último año, con la revitalización de estas ofertas, ha empezado a remontar, aunque todavía muy lejos de las cifras de 2010.
Añado yo, deben hacer una oposiciones restringidas para los interinos para que se coloquen ellos, aunque sean 2 o 3 convocatorias solo para ellos, y otras libres donde solo participen personas que aun habiéndose presentado alguna vez no sacaron plaza. Sigue la noticia. La relación de activos jubilados de AFE del envejecimiento del colectivo mutualista, un dato que ha pasado de una correlación 80-20 a otra representada por la relación 68-32. Con una población más envejecida, las necesidades de asistencia sanitaria y copago farmacéutico suben proporcionalmente. FESIF advierte de que esta proporcionalidad amenaza con aumentar, mientras que la financiación no lo hace al mismo ritmo que las necesidades. Si lo que se quiere es repoblar en lugar de ser con refugiados musulmanes en su mayoría, sea de refugiados cristianos que a la larga no nos traerían problemas, como la guerra que hubo desde año 711, conquista islámica y resistencia cristiana, 711-756, hasta la reconquista firma del Tratado de Granada, expulsión, 1492, reyes católicos, es hacer que la sociedad se vaya encontrando incómoda, porque se le quieren imponer poco a poco una religión que no es la suya, como ocurrió en las fechas ya nombradas. Empiecen por poner medidas como, por ejemplo, cuando una mujer se queda embarazada, si está trabajando el empresario o empresaria le tenga que hacer un contrato fijo, al cual, ayudarle primero, bonificarle, para que pueda contratar a un sustituto segundo, mientras la seguridad social pague el sueldo, y los seguros sociales de la mujer, los famosos cheques bebé que sean todos los meses del año, 1.300 euros, periódico Mediterráneo Digital. El gobierno, España necesita 10 millones de inmigrantes para poder pagar las pensiones. 9 de febrero de 2017, es el lugar de inmigrantes, usaremos la cabeza y la sensatez. Las mujeres que están en edad de tener niños, que hoy en día ya con los adelantos técnicos que hay se puede tener hasta 50 años. Si se quieren inmigrantes, muy bien, solicites a los países suramericanos, que para empezar son cristianos no solo como en España, sino como en el resto de Europa. En muchos casos tienen nuestra lengua y cultura, por lo que se adaptarán e integrarán de verdad. Allí aún tienen el baby boom, procurando no romper o lo menos posible ese baby boom, que vengan con contratos de trabajo y que se marchen cuando se la terminen. Mirando claro a aquellas personas que tienen antecedentes penales, que en el proceso selectivo del puesto de trabajo determinado el primer papel que se le pida sea el certificado de antecedentes penales de la persona y de la familia si está casada y de sus hijos, y si tienen automáticamente se le excluye, sabiendo claro que primero se ha de emplear a todos los españoles que están en el paro y después los inmigrantes. ¿Saben lo que me demuestra este artículo de las pensiones de Muface, sistema público de pensiones, y de la sanidad pública de todos? El daño tan enorme que ha hecho y está haciendo el caso de los ERES fueron subvenciones de unos 140 millones de euros, y de los cursos de formación para desempleados, fueron subvencionados de casi 3.000 millones de euros por el Ejecutivo andaluz durante una década, y la noticia decía que habían tenido que coger 72 millones extra para pagar las pensiones y ayudas a la dependencia, no solo en Andalucía, sino también en el resto de España. Lo que ocurre que por lo que sea no se ha podido llegar a investigar todo, además de por el envejecimiento de la población. Señores jueces, a ver si resulta que ustedes van a ser los primeros que no van a poder cobrar su pensión cuando se jubilen, a ver las decisiones que toman. Periódico El Mundo, un juez ex alto cargo en la Junta decide sobre casos de corrupción que afectan al gobierno andaluz. 16 de febrero de 2017. Antena 3 Noticias. Cada vez más mujeres deciden no tener hijos y piden no ser juzgadas por ellos sin filtros. Cuenta como la tendencia a no tener hijos va en aumento en todos los países occidentales. Se trata de una nueva generación, las NOMO, de las siglas en inglés No Mothers, que engloba a todas esas mujeres que no quieren o no pueden tener hijos. ¿Se trata de una consecuencia de la precariedad laboral o es una decisión libre y voluntaria? El problema de no tener hijos no es que una mujer no quiera tener hijos, es que el relevo generacional normal para equilibrar la sociedad y poder pagar las futuras pensiones son nuevo nacimiento, y si no los tenemos no tendremos pensión y, seguramente habremos de estar trabajando hasta que nos muramos o con plan de pensiones privado, sin sanidad pública. La relación de activos jubilados de AFE del envejecimiento del colectivo mutualista, un dato que ha pasado de una correlación 80-20 a otra representada por la relación 68-32. Con una población más envejecida, las necesidades de asistencia sanitaria y copago farmacéutico suben proporcionalmente. FESIF advierte de que esta proporcionalidad amenaza con aumentar, mientras que la financiación no lo hace al mismo ritmo que las necesidades, prepagando los medicamentos, ni educación públicas. Si en los servicios de seguridad que tenemos ahora de Guardia Civil,
Policía Nacional, Policía Municipal no pública dependiendo de una empresa privada. El problema también de nosotras no tengamos hijos es que las musulmanas tienen todos los que nosotros no tenemos y que al paso de 1 o 2 generaciones podría ser que todos y sobre todo todas perdamos nuestras libertades como mujer y la libertad religiosa.